Diego, estoy un poco nervioso hoy. ¿A quién tenemos? A Nacho Abad, es para estar nervioso, la verdad. Es que vaya crack. Es periodista, es criminólogo, lo conoceréis todos por la tele, pero es que además de estar en la tele en boca de todos, en el programa de 4, sí, está también en COPE. ¿Dónde está también? Ha fichado por El Debate. Ha fichado por El Debate, también es autor, acaba de publicar un nuevo libro que nos lo va a contar todo en la Superviviente. El Superviviente. Compradlo porque es un librazo y cuenta cosas muy interesantes, de verdad. Y vamos a hablar de temas muy interesantes como la justicia, Marta del Castillo, que él está muy involucrado en el caso, y nada, vamos a dejar de hablar y vamos para adentro. Vámonos, venga, vamos a hablar con él. Venga, va, voy a por otra. La última, que si no me lío. Una y nos vamos. Una y nos vamos. Una y nos vamos. Una y nos vamos. Nacho, estoy un poco en tensión, te lo tengo que reconocer. ¿En tensión por qué? Joder, estamos delante de uno de los periodistas, yo creo que más reputados, bajo mi punto de vista, de España, en cuestión de periodismo de tribunales, de sucesos. Eres generoso. Crónica negra. Y de risa es complicado estar, ¿no? Sí, no. Bueno. Lo intentaremos. Sí. Oye, hay que relajar. ¿Por qué te dedicas a esto? ¿Por qué eres periodista de sucesos y de investigación, de tribunales? ¿Por qué te dedicas a esto tan complicado? La vida me llevó. No, yo no lo elegí, sinceramente. Lo único es que en casa, a lo mejor mis padres, a todos sus hijos, que somos 4, nos enseñaron que había que ser el mejor en lo que hiciésemos. Yo no quería ser periodista de sucesos cuando tenía 18 años, de hecho no tenía ni idea de qué quería estudiar. Y estudié periodismo casi de casualidad. Lo que pasa es que luego te va entreteniendo y he tenido la suerte de que disfruto muchísimo con el trabajo de periodista y que me pagan por hacerlo. Ya nos la traen sin pedirla, ¿te has fijado? Ya sabe lo que queremos. Y también complementaste la carrera de periodismo con criminología, que eso también, para hablar de sucesos y de juicios, aporta un plus. ¿Qué te aportó esa segunda carrera? Mira, con el axioma que os decía de que había que ser el mejor en lo que haces, me di cuenta que informar de sucesos y tribunales sin haber estudiado criminología, donde por ejemplo hay asignaturas como Penal 1, Penal 2, Procesal Penal 1, Procesal Penal 2, Psicología Criminal, Medicina Forense, estaba incompleto. Y con 38, 39 años decidí que iba a estudiar criminología, que fue una paliza, os lo confieso. Claro, yo tenía que estar todos los viernes por la tarde, la hice de fin de semana, y todos los sábados durante 2 años ocupado y haciendo exámenes. Y la cabeza no es la misma que cuando tienes 18, 20 años, que ahí te entra todo. Pero bueno, conseguí aprobar. Bueno, y no te ha ido mal tampoco. No me ha ido mal, y aprendí muchas cosas que luego utilizo como periodista. Oye, en la carrera de periodismo, porque Diego y yo también la estudiamos... ¿Dónde? Yo en Sevilla, en la Facultad de Comunicación. Yo en el CEU San Pablo, aquí en Madrid. Yo en la Complutense. A la Complutense. Bueno, hay variedad. Bueno, nos dicen en la universidad, y tú estarás de acuerdo con nosotros, que para dar una información hay que consultar mínimo 3 fuentes. ¿Esto en la práctica se cumple, Nacho? Además, en algo tan complicado y tan meticuloso como lo que tú haces. No. Ni de coña. No. Claro. No, o sea, la teoría es una cosa y luego... Claro. No, porque es que hay veces que no hace falta. Es decir, si a mí me filtran un sumario policial, un atestado policial, y yo lo estoy leyendo y está sellado, y lo pone el juzgado de instrucción, no sé qué, porque tengo que consultar 3 fuentes y ya tengo el papel que demuestra que es verdad. Otra cosa es que tengas una información muy sensible de la que no tengas un solo documento, entonces sí. Entonces hay que consultar 3, 4 y 5, si es posible. Pero hay veces en las que no es necesario. Y en esos casos en los que sí que hay que comprobarlo, ¿qué porcentaje crees de periodistas que cumple ese trabajo de contrastarlo? Me estás pidiendo una estadística y tengo que ser purista y te decirte ni idea, porque no lo he estudiado. No. Yo sé lo que yo hago. Sí. Y yo sé hasta qué punto compruebo o no. Y sé lo que me he callado y no he publicado porque no he visto que estoy suficientemente contrastado. ¿Callas más de lo que cuentas? Sí, sin duda. Mucho. Mucho porque no lo puedes probar, porque te expones a una demanda, te expones a una querella por injurias y calumnias. Y no solo por eso, sino porque hay veces en las que no hay que contarlo todo. Porque no merece la pena, porque no es importante o porque si es importante, es más importante otras cosas que el periodismo. ¿Has tenido algún tipo de...? Joder, yo me planteo, digo, aquí hay que ser muy cuidadoso con lo que dices y cómo lo dices.
incluso con la presunción de inocencia, ¿no? Que esto es un tema que también Esto es básico. queríamos hablar. Los periodistas, yo creo, bajo mi punto de vista, que poniendo presuntamente ya como que nos lavamos las manos, ¿no? Y decimos, bueno, hemos dicho presuntamente, aquí no estamos acusando a nadie, pero al final está señalando a alguien. No sé qué opinión tienes de todo esto, cómo se trata la información de tribunales en el periodismo de hoy en día. Pero es que esto nos hace ver la entrevista entera, ¿eh? Es que nos pongamos a hablar de esto. Mira, vamos a quitarle hierro. Hay veces que veo que el presuntamente se utiliza mal. ¿Por qué? Porque dicen presuntamente la muerte ocurrió presuntamente. La muerte ocurrió o no ocurrió. Claro. Por tanto, no hay presunción. O sea, o está muerto o no está muerto. Y luego sí es cierto que hay que utilizarlo. Parece que nos quitamos peso de encima, pero es que si no, no podríamos informar. Es decir, si se inicia una investigación y hay un sospechoso, ese sospechoso ha sido detenido y ha pasado a disposición judicial, presuntamente asesinó a Menganita, si la calificación, o Menganito, si la calificación jurídica es de asesinato o de homicidio. No podemos hacer otra cosa. Son los O sea, estás informando de que se ha detenido a un presunto... Claro, son los elementos que nos dan para poder informar, porque claro... Y en el periodismo de hoy en día, con toda la inmediatez, que se premia más, en muchas ocasiones se premia más la inmediatez que la buena información en algunos medios. Bueno, sí, lo entiendo. Lo opino. Yo también. Vale. Pues si se premia esa inmediatez, es un poco contrario a esto de que estamos hablando del presunto, tal, porque todo lo que sea presunto es como que retrasa el clic. Que el clic es, este es el asesino. No sé si tú piensas así o qué opinión tienes sobre... Pero hay trucos para evitar poner presuntamente en el titular. El presunto tiene que ir... O sea, la presunción de inocencia es básica, porque si no al final nos condenan a todos. Mirad, os pongo un ejemplo. Cuando se presentó una demanda contra Echenique por vulneración al derecho al honor y llamar violador a una persona, yo tenía la demanda presentada. Pero no, hasta que no hubiese, tenía información de que esa demanda se había presentado y del contenido, pero hasta que no hubiese una resolución de admisión a trámite, tú no puedes informar, porque claro. Tú imagínate que se rechaza la admisión a trámite. Si se rechaza la admisión a trámite, pues no. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ser prudentes, esperar a que el tribunal admita trámite y ya la puedes publicar. Hay trucos para no poner sospechoso en el... Tú dices, la policía detiene al sospechoso del crimen de no sé qué, y no hace falta que poner sospechoso, o sea, presuntamente, perdón. Entonces, pero sí, creo que es un axioma básico establecer la presunción de inocencia, pero también a veces nos pasamos. Mirad, quiero haceros dos reflexiones. Una, el asesino de los ojos muertos, que es una noticia que dimos en exclusiva en Boca de Todos en 4, para mí es el asesino de los ojos muertos. ¿Por qué? Porque hay ADN suyo en una escena de crimen, hay ADN suyo en una segunda escena de crimen, porque una superviviente le reconoce fotográficamente y porque le han detenido en Rusia por asesinar a otra mujer. ¿Es un asesino? No, hasta que no le condene la justicia, no es un asesino. ¿Pero me puedo ahorrar el presuntamente? Creo yo. Sí, creo que me lo puedo ahorrar. ¿Por qué? Porque tengo su ADN en 3 crímenes diferentes y no tiene justificación que haya sangre suya en 3 escenarios diferentes, con lo cual me lo ahorro. Segundo, me decías, la prisa. La prisa no nos deja lugar a la reflexión. Ayer condenaron a la asesina del crimen de la cabeza, de Castro Ordiales. ¿Sabéis este crimen en el que sí, que le da un cráneo a una mujer y le dice, guárdame esto que son unos juguetes sexuales, amiga, que viene la Guardia Civil y me da vergüenza? Vale. Yo no escribí ayer. El veredicto fue ayer a las 9. Yo lo he escrito esta mañana porque necesitaba reposo. ¿Y por qué necesitaba reposo? Porque pasó algo curiosísimo en ese caso, que os invito a leer, que lo he escrito hoy en el debate. Y es... La pregunta es, ¿causó María del Carmen la muerte de Jesús Mari Baranda? Y llega el jurado popular y dice, señoría, que hemos votado y que son 5 que dicen que sí causó y 4 que dicen que no. Para conseguir probar algo se necesitan 7 votos a favor. Había 5. Entonces dijeron, ¿podemos cambiar el verbo causó por participó? Es decir, el jurado estaba dando por entendido que no la causó directamente ella, sino que participó en la muerte. ¿Quién la causó? ¿Quién mató a Jesús Mari Baranda? Esto es la primera pregunta que habría que hacerse como periodista. ¿Quién la mató? ¿Quién mató a Jesús Mari Baranda si no fue ella? Y lo siguiente que habría que plantearse es, vale, dijeron, participó en la muerte de Jesús Mari directamente. ¿Qué argumentos das para sostener esa opinión? Ellos dicen 2 argumentos. Primer argumento, compró productos de limpieza antes del crimen. Segundo argumento, buscó en internet cuánto tardaba en descomponerse un cuerpo. ¿Eso qué participación es?
puede ser participación de conocimiento, de complicidad, pero no una participación, dice la justicia, que para esto me vino bien la criminología, dice la justicia, para que tú seas autor o lo cometes o tus actos anteriores o simultáneos al crimen tienen que ser tan importantes, que se te puede considerar cooperador necesario y por tanto respondes en grado de autor. Comprar productos de limpieza o mirar en internet cuánto tarda en descomponerse un crimen es un acto necesario, es decir, si yo te voy a matar a ti, tú me das el cuchillo, sin tu cuchillo yo no le mato, por tanto tu acto sí es necesario, pero si tú miras cómo matar con un cuchillo, ¿tu acto es necesario? Te convierte en sospechoso, no en culpable, ¿no? Bueno, en este caso la han considerado culpable, a ella, pero ahora el debate es ¿por homicidio o por complicidad? Y hay una gran diferencia. El homicidio va de 10 a 15 años. Hombre. Y la complicidad te baja en un grado de 5 a 10. Podría entrar en más detalles y agravante de parentesco, no, pero no quiero liar. Muchas veces me parece que va el periodista antes que los jueces, va un pasito por delante de los jueces, ¿no? O es la sensación que me da en ese sentido. Bueno, cuando informamos y el caso no ha sido juzgado, sí, porque informamos antes, pero no, al final la justicia es la que lo determina todo. Y la justicia mira mucho la prensa, mira mucho los medios de comunicación para recabar pruebas, los medios de comunicación. ¿Para recabar pruebas? No. Muchas veces destapan, pues no sé, destapan ciertas pruebas hasta el momento desconocidas, bien por filtraciones, bien por que la justicia no tenía. No. Es excepcional que un periodista destape pruebas. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros venimos a contar lo que cuentan las investigaciones. Y digo por qué es excepcional. Os pongo ejemplos. En el Confidencial, José María del Olmo y otros compañeros han destapado el caso de Luis Rubiales. Pues tuvieron la información de lo que contenía su teléfono, empezaron a publicarlo y a raíz de ahí se mueve la justicia. Eso es. Esto es excepcional. En mi caso, en el caso Marta del Castillo, consigo averiguar que, con la ayuda de Antonio y de su abogada Inmaculada Torres, consigo averiguar que hay una estafa detrás del crimen de Marta del Castillo, que falsifican unos documentos. Y esto está probado. Yo un día dije, vamos a ver, si Miguel Carcaño cuenta su versión de que discute con su hermano y matan, tiene que discutir por algo. A ver, ¿qué elementos hay en esa declaración? Dice, no, me echó la bronca porque me compré cogí una cámara de fotos en el banco, una moto, una PlayStation, y yo dije, vamos a corroborar eso. Y conseguimos los documentos y corroboramos ese dato. Y de repente nos encontramos un contrato de trabajo falso, una hipoteca falsa. La hipoteca era real, pero los documentos que habían aportado para conseguirlos eran falsos, por tanto había una estafa y una falsedad. Eso hace que reabramos el caso, pero eso no es lo habitual. Lo habitual, y yo me dedico a esto, es informar de lo que hace la policía, de lo que hace la Guardia Civil, de lo que hace la justicia. Y hablas del caso de Marta del Castillo, tú mismo lo has clasificado como el caso de tu vida. Sí. Y que hasta que no... Por horas y por cariño. Claro. Bueno, más por cariño que por horas, pero... Y si te parece, vamos a hablar un poco del caso. Venga. Que por cierto has participado activamente en el documental de Netflix. Bueno, he participado, soy productor ejecutivo, lo hemos hecho al 50% Cuarzo Producciones y yo. Soy productor ejecutivo y sí, estoy súper orgulloso. De hecho, este lunes, no sé cuándo lo vais a colgar en la charla, pero este lunes la Academia de la Televisión nos da un premio Iris en Kinépolis y yo, estoy feliz, que es el primer premio Iris que me dan. Gracias. El caso Marta del Castillo seguramente ha sido un caso, yo creo que el caso que más nos ha conmocionado, o uno de los que más nos ha conmocionado, porque ha habido muchos, es cierto. ¿Qué es lo que tiene de especial ese caso que no se haya conseguido todavía a día de hoy? Bueno, ya de hecho, hace unos días se cerró el caso, si no me equivoco. ¿Qué tiene de especial que todavía no se sabe quién es el asesino de Marta del Castillo? Todavía no se sabe dónde está el cuerpo de Marta del Castillo. Y otros casos que hemos visto, pues, más o menos parecidos, sí que la policía ha conseguido llegar, a través de una forma u otra, ha conseguido llegar al final, ¿no? Eso lo hace especial. ¿Qué hace de especial? Pues el caso de Marta del Castillo es un continuo error. Yo digo que es un continuo error porque se da la característica desastrosa de que tenemos dos verdades jurídicas. Yo tengo un libro que se llama La verdad está equivocada, aunque parezca contradictorio, es así, la verdad está equivocada. La justicia, hay un sitio donde pone hechos probados, y esa es una verdad jurídica. Y en la sentencia en la que condenan al Cuco, al menor de edad, sabéis que cuando uno es menor de edad te juzga la justicia de menores y cuando eres mayor de edad te juzga la justicia de mayores, aunque los hechos se hayan cometido
sean únicos. Vale. En el caso del Cuco, cuando le juzga el juez de los menores, en los hechos probados establece que en el momento del crimen el hermano de Miguel Carcaño está dentro del domicilio. Y eso lo dice un juez. Y es un hecho probado, una verdad jurídica. Nos vamos al juicio de los mayores y en los hechos probados el hermano de Miguel Carcaño está fuera de la casa cuando se comete el crimen. Con lo cual tenemos dos verdades jurídicas. ¿Cuál es verdad? De las dos, ¿cuál es? Es como de cachondeo. Y dices, ¿pero cómo puede ser esto? Entonces este tipo de detalles son los detalles que hacen único al caso de Marta del Castillo. Y luego hay un detalle para mí esencial. Tenemos condenado a un tipo por asesinato y no tenemos un cuerpo. No tenemos un cadáver. Y no tenemos una familia que quiere tener a su hija enterrada en una tumba para llevarle flores. Y eso a mí me despierta porque tenemos desaparecidos en España que son dolorosísimos porque no los encuentras, pero no los tienes condenados. No tienes condenados a los autores. Porque esto es un fracaso absoluto del Estado policial y de derecho en España que no da respuesta a una familia. Y encima ahora la justicia te dice, la pieza de búsqueda de Marta del Castillo, que te la voy a cerrar. Que te la voy a cerrar. Es mucho más, tiene un sentido que la hayan cerrado, pero es muy largo de explicar. La policía va a seguir buscando, la familia va a seguir buscando, yo voy a ayudar a la familia a buscar y ojalá la encontremos algún día. Pero sin duda es un paradigma para estudiar en las facultades de Derecho de lo que no hay que hacer, de cómo se han equivocado el juez instructor, los jueces, la policía. Yo no digo que no se hayan esforzado, pero no lo han resuelto. Y una cosa que hablábamos Manu y yo antes, hablando del tema de Marta del Castillo, que supongo que se hace mucha gente, en verdad son un chaval de 17 años, si no me equivoco, otro de 19, cuando ocurrieron el caso, y no se encuentra nada, no se encuentra el cuerpo. Es el crimen perfecto, ¿no? Decíamos, el crimen perfecto sin querer, ¿no? Que a lo mejor no tienen conocimientos de nada, lo hacen todo también, o es que la justicia, la investigación y todo lo hizo muy mal. Tú decías que no es el caso perfecto para estudiarlo en las facultades, pero ¿es que lo hicieron muy bien, lo hicieron muy mal o un poco de las dos? Mira, intentar reducir a un titular algo es muy complicado, claro, porque tiene una profundidad enorme. Lo voy a intentar compilar de una forma sencilla. Vale. Aunque solo es una arista. Tienes a un menor de edad, el Cuco, a un par de mayores de edad, Samuel y Miguel, pero muy cercanos a los 18 años. Pero tienes al hermano de Miguel Carcaño. Este tipo era un tío con pelo en pecho, adulto, inteligente. Yo lo he conocido, he hablado con él. ¿Ah, sí? Sí, lo he conocido y he hablado con él. Es un tío absolutamente seductor. Seductor, tú hablas con él, es un tío que te embauca. O sea, tienes que tener muy claro todo lo que hay en la investigación, los criterios para poder apreciar las mentiras, pues si no te embauca. Pero a mí me embaucó. Hasta que de repente te libras de eso y dices, se ha dicho aquí A y esto es B, ¿cómo es posible? De hecho, en el documental de Marta del Castillo, si lo habéis visto, queda meridianamente claro en la entrevista, que empieza a decir cosas y se le va pillando una vez tras otra, tras otra. Entonces, solo como arista te diré, si eso al final fue dirigido por una persona mayor de edad inteligentísima, pues a lo mejor por esa razón no se solucionó. Pero insisto, es tan solo una opinión, no es algo demostrable. Claro, claro. Y, bueno. ¿Crees en la justicia, Nacho? No mucho. No mucho. ¿Y sabéis por qué no mucho? Porque tengo la sensación de que cuando llegas primero, porque cuando llegas al Supremo tengo la sensación de que hay jurisprudencia A y B, y que cuando quieren tirar de la A, tiran de la A, y cuando quieren tirar de la B, tiran de la B. A ver, ¿a vosotros os parece que un tipo como Echenique llame violador a una persona? Os cuento el caso, no sé si acordáis. ¿Os acordáis que sí, Podemos Ávila se presenta una mujer a la alcaldía que había sido condenada por asesinato y había cumplido su pena? Y cuando esto salta a la luz, pues le preguntan a Echenique en rueda de prensa, oiga, ¿qué le parezca que tenga una asesina condenada en sus listas? Y ella dice, bueno, es que se defendió, él viene a decir algo así como, es que ella se defendió de su violador. Es decir, ergo, estoy llamando violador al tipo que murió, al tipo al que ella mató. Pero es que no hay ninguna sentencia que pruebe que fue violado. ¿Y qué hace? Cuando estás muerto, tú no puedes acusar por injurias y calumnias, solo te queda la vía civil, ¿vale? Entonces la familia se persona y presenta una demanda civil. ¿Y qué dice Fiscalía en primera instancia? No, eso es libertad de expresión. Entonces la abogada
que por cierto es mi mujer, consigue la primera condena. Y le condenan a 80.000 pavos a Echenique y a Del Olmo por llamar violador a un tipo que no había violado. Y llega a la audiencia provincial y la fiscalía dice que llamar violador a alguien es libertad de expresión, y la audiencia provincial condena a Echenique y a Del Olmo 80.000 pavos por llamar violador a un tío. Y llegamos al Supremo. ¿Y qué dice el Supremo? Dice el presidente, bueno, el ponente del tema del Supremo, dice, como Echenique lo dijo en rueda de prensa y no tuvo tiempo para pensar, bueno, vamos a concederle un margen. Y encima no dijo su nombre, pero es que era obvio a quién se refería. No se refería a ninguno de los que estaba aquí. Se refería al muerto, aunque no dijese su nombre y apellido. Entonces, las dos excusas eran, no tuvo tiempo para pensarlo porque era una respuesta, y se pudo referir a otra y no dijo su nombre. Y le absuelve. Y a Del Olmo, que escribe un tuit llamándole violador, aunque tampoco dice su nombre, dice, como tú tuviste tiempo para pensarlo porque lo escribiste, a ti te voy a condenar. Y dices, ¿cómo puede ser esto? Sobre todo cuando este mismo juez, 15 días antes, había condenado a otra persona por un delito similar, perdón, no un delito, por una vulneración del honor similar, en la que no se identificaba con nombres y apellidos. Y dice, entonces, ¿de qué va esto? Contradictorio. ¿De qué va esto? Entonces me dices, ¿confías en la justicia? Bueno, sinceramente no. Escucha, hacemos la mejor justicia que podemos, sí, con máximo respeto a los jueces. Pero yo no me querría meter, yo no querría que me acusasen nunca. No querría que me acusasen nunca, porque es que no sabes lo que va a pasar. ¿Y por tu trabajo nunca te has metido en un lío de estos? Sí. Ir como acusado, quiero decir. Sí. Una vez un abogado en el caso Baninkoff, cuando empecé a defender a Dolores Vázquez, se enfadó y me metió una demanda, ¿no? Una querella por injurias y calumnias. El juez la archivó. He tenido alguna cosa, pero yo hasta ahora toco madera. Hasta ahora me he librado. Y hablando de la justicia, no hace falta que profundicemos mucho, pero un poco tu opinión por encima. Estas últimas semanas ha habido mucha polémica entre PP, PSOE, que no se ponen de acuerdo por el tema de los jueces. ¿Tú crees que la política tendría que meterse tanto en el tema de justicia o que fuesen los jueces quienes deciden todo? ¿Quién redacta? ¿Quién modifica las leyes? El gobierno y los políticos, no hay más. Sí. Mira, ahora, y los jueces aplican lo que dice el gobierno. Ahora dice el PSOE y Esquerra Republicana, dicen, el delito de malversación, oiga, que no es lo mismo malversar caudales públicos es, o te los llevas o los destines a un fin diferente que no sea el indicado. Eso es malversar. Las dos cosas, o calzártelo al bolsillo o destinarlo a un sitio donde no tenga que ser. Y dice PSOE y RC, oiga, no es lo mismo coger el dinero y enriquecerse y lucrarse que destinarlo a otros fines. Entonces esto se aplica claro, es más grave llevártelo que destinarlo a otros fines. Y dices, vale, vamos, ¿cuáles son los otros fines? Griñán y Chávez, que han sido condenados, lo destinaban sin que hubiese ningún control y con absoluta opacidad a otros fines, y hay quien puede sospechar, oiga, a lo mejor estaban dando dinero a organizaciones o a personas para perpetuarse en el poder, y eso es subvertir la democracia, en mi opinión. Eso es darle una vuelta a la democracia porque de alguna manera tú estás comprando votos. Insisto, esto es una opinión, no una descripción fáctica de los hechos. Y luego, en Cataluña, se coge el dinero de mis impuestos, de vuestros impuestos, de los impuestos de los que nos están viendo, para promover la independencia, para enfrentar a una región contra un país, para quebrar un país. Y dicen, no, es que no es lo mismo. No, es que para mí me parece muchísimo más grave quebrar un país que alguien robe, al que está robando y se está llevando los dinero de nuestros impuestos al bolsillo, que lo condenen como está. Pero a mí me parece que la malversación, en el caso de que tú quieras de alguna manera, en mi opinión, darle la vuelta a la democracia, o te quieras cargar un país y separar a una región de un país, a mí me parece muchísimo más grave. Y ellos están pidiendo que eso se baje. Y yo lo que creo es que lo que hay que hacer es subirlo. Entonces, decías, todo el lío de los políticos con las leyes, ellos legislan, los jueces aplican. Desgraciadamente, Irene Montero ha hecho la ley del sí es sí, ella la ha hecho, y los jueces están aplicando lo que ella ha hecho. ¿Qué eso significa bajar la pena a los violadores? Chica, si te lo advirtieron, si te dijeron que no fueses por ahí, pero tú quisiste, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Para ti es un error la ley del sí es sí. Bueno, ¿es un error que estén bajando las penas a los violadores? Sí. O sea, esto, para que la gente lo entienda, han unificado lo que antes era abuso sexual
y agresión sexual la han unificado en uno, básicamente. Ahora todo es agresión. Eso es, todo es agresión. O sea, los que antes tenían menos pena van a tener más por abuso y los que antes tenían más van a tener menos, entiendo. Los que van en un autobús y le tocan el culo a una chica sorpresivamente tienen más pena. Eso es. Pero los que violan con penetración, agresión, intimidación, etcétera, tienen menos. ¿Tú crees que va a dar más marcha atrás Irene Montero? No. No creo que dé marcha atrás. Digo por la presión social, No, pero es que errar, erramos todos. El error es inherente al ser humano. Yo cometo mis errores igual que los cometéis vosotros. Pero en política errar tiene sus consecuencias. Claro, tiene sus consecuencias, te quita votos. Entonces uno normalmente persevera en el error para no reconocerlo. La sensación que yo tengo por lo que he ido leyendo en prensa en estos días es que Irene Montero está perseverando en el error. Rufián, leí un tuit suyo en el que decía algo así: si tengo que elegir entre Irene Montero y jueces, los ponía a parir, no recuerdo el adjetivo, y abogados, tanto no sé qué, me quedo con Irene Montero. Eso sí, si hay que corregir, corregiremos. Pues corregir. Lo he leído. Corregir. Creo que era jueces malvados o abogados malvados, ya no me acuerdo. No era nada bonito. No era nada bonito. No. Hemos hablado del caso de Marta del Castillo, que, decía Diego, definías como el caso de tu vida por lo especial que es y por todo lo que conlleva, pero ha habido otros casos muy sonados en España. Yo te quería también preguntar por tu opinión, ¿no? Por la labor de la policía, por ejemplo, en el caso de Diana Quer, en el caso del pequeño Gabriel, el pescadito. O sea, ahí la policía juega un papel fundamental y lo hace muy, muy bien, ¿no? Mirad, me has puesto dos ejemplos. Diana Quer lo resolvió la UCO. Tardó, pero hizo de puta madre. El pequeño Gabriel no tardó tanto. El pequeño Gabriel había un nivel de presión porque no sabían si estaba vivo o muerto. Y ahí entonces el nivel de presión es diferente. Tú cuando tú ya das por hecho que la víctima está muerta, la velocidad es una. Claro. Tú lo que quieres es pillar al malo y sustentar su acusación con un montón de pruebas para que no se te escape. Pero cuando tú crees que un niño puede estar vivo y te pones a investigarlo y no sabes si lo tienen secuestrado o escondido, las horas son cruciales. Y aquí el nivel de presión fue salvaje. Desgraciadamente lo encontraron en un maletero. Que conocía a Ana Julia. Bueno, sí, lo vieron a través de una cámara de una cámara lejana, vieron cómo sacaba algo, tal. Pero fue una investigación espectacular, las dos de la UCO. Mira, recientemente acabo de publicar, y aprovecho y me hago publicidad, un libro que se llama El Superviviente, que cuenta un caso, que es el siguiente. Año, creo recordar que era 2002, 2004, el año... 2004. 2004. Una familia está durmiendo en su casa. Padre, madre y uno de sus hijos de 12 años. En tu casa es tu refugio. ¿Quién va a entrar en tu casa? Pero alguien tiene la llave de tu casa. La mete en la cerradura, abre, sin encender una sola luz, sin dejar una huella, sin dejar un rastro genético, camina en la oscuridad hasta la habitación donde está el padre, lo apuñala, mata a la madre y mata al hijo. Y se va, y lo único que deja tras de sí son pisadas, porque claro, en la orgía de sangre tienes que pisar, y se encuentra una huella. Esa es toda la prueba. ¿Hay testigos auditivos? Sí, hay 3. Esos testigos auditivos escuchan los gritos: déjame salir, por favor, déjame salir. Y ninguno avisa a la policía y dices: joder, macho. Una pareja, recuerdo, un matrimonio, se levanta, se pone en el asiento y hablan: oye, lo denunciamos, es que se han montado fiestas. Claro, ellos no identificaban el origen del sonido, pensaban que podía ser de la planta de arriba, que habían montado fiestas. En realidad no venía de la planta de arriba ni de abajo, era tabique con tabique, 2 edificios pegados, y tenían tan mala separación que se oía el ruido de la habitación del edificio de al lado al de acá. Y no avisan, entonces ponte a investigar. No sabes, no tienes cámaras, no tienes ADN, no tienes huellas, ¿qué tienes que hacer? Decir, voy a investigar el entorno, a ver quién tiene un móvil para matar. Y acaba decidiendo, me estoy saltando muchas cosas del libro, pero acaba decidiendo la policía, en una primera investigación, que quedaba un hijo vivo, Rodrigo. El hijo vivo que vivía 80 kilómetros, el príncipe destronado. En un internado. En un internado. Y entonces, pues pudo venir él esa noche y pudo volverse sin que nadie le viese. Pudo, y de repente encuentran lo que ellos creen que es la pieza definitiva. El Audi del padre está aparcado en el garaje. Y van a Audi y les dicen: con el coche te dan 2 llaves.
y Rodrigo tiene 2 llaves. Dicen, coño, pues entonces se la tuvo que llevar de la casa. Lógico, si está el coche ahí aparcado y él tiene 2 llaves, se la tuvo que llevar. Cuando el padre aparcó el coche, llevaba su llave, ¿no? Lo detienen, él dice que no ha sido, lo meten en un centro de menores, pero Fiscalía y el juez en menos de 24 horas se enteran de que Audi no te da 2 llaves, te da 4. Entonces, si te da 4, la principal prueba... Fuera. Y a partir de aquí, que esto es lo que os he contado resumidamente, que es un trocito pequeño de la primera parte, se desarrolla una investigación en la que fallecen 2 personas más. Hay 3 al principio, más 2, 5 crímenes. Y yo os cuento la historia en ese libro, o los cuento a los lectores la historia en ese libro, del que puede ser un asesino en serie en España nunca descubierto. Que no es Rodrigo. En el libro, en El Superviviente, dices que ofreces pruebas, ofreces ciertas pesquisas que todavía no han salido a la luz, no han visto la luz. Sí, pero tampoco os las voy a contar. Claro, que la vean. Eso es el Superviviente. Ese es el caso de Burgos, ¿no? ¿Cómo se llama? El triple crimen de Burgos. Triple crimen de Burgos. Pero es que hay 2 muertes más. Hay 5. Claro. Hay 5. Y todas en un mismo entorno geográfico. Todas en una misma provincia. Todas presuntamente vinculadas entre ellas. Y te pregunto, ¿cómo es posible que si una de las hipótesis es que haya un asesino en serie jamás no se haya descubierto? Un asesino en serie siempre suele tener un patrón común, entiendo. ¿No se ha descubierto ni nadie ha levantado la voz ante eso? Sí, la policía sostiene la misma tesis que sostengo yo. La cuestión es, ¿hay pruebas para condenarle o no hay pruebas para condenarle? Yo revelo datos que no se han hecho públicos, pero que sí conoce la policía y que sí tiene el juez. Es decir, no es una investigación mía en la que yo desvele cosas que no sabe nadie más, sino que son datos que ya tiene policía y la justicia. Y veremos qué ocurre. O sea, el caso está abierto. Y hablando de este tipo de casos como Marta del Castillo, este caso, Diana Quer, son casos que se han mediatizado mucho, a lo mejor este de tu libro no tanto. En su día sí. En su día, pero los que son muy conocidos. Vosotros sois muy jóvenes. Claro, 2004 y tenéis pelo. pero los casos que todo español conoce o le suena de algo, esos casos. Quería hacerte 2 preguntas, voy a ir primero por la primera, que es, ¿hay algún caso que no haya sido tan mediático, pero que para ti haya marcado un antes y un después en tu carrera? No, mira, llega un punto en que es que yo estoy todos los días con casos, claro, y con varios casos a la vez. Este viernes estaba con el crimen de la croqueta, bueno, el caso de la croqueta, en Zaragoza. Claro, pero es que 4 días antes estaba con la presidenta de Eulen asaltada aquí en Madrid. Sí, que le salvó el guardaespaldas, ¿no? Sí, que le salvó el guardaespaldas. Entonces, ¿hay algún caso que marque una... No lo hay. Y la segunda es... Bombardeado. Tú que estás un poco en los 2 lados, los medios de comunicación... ¿A qué te refieres? ¿El criminal y el periodístico? No, me refiero, trabajas en los medios presunción de inocencia, presunción de inocencia. Trabajas en los medios de comunicación y a su vez también pues investigas y estás del lado de investigar los sucesos. Eso puntualmente. Bueno, puntualmente, pero conoces un poco las 2 partes. En los casos como Marta del Castillo, en los casos tan mediáticos, ¿los medios de comunicación ayudan o entorpecen? Como periodista... Mira, ¿qué te voy a decir? Mira, hubo un caso de una desaparición en el que, bueno, os lo pongo muy claro, el caso de la desaparición de Jeremy, llegaron los investigadores y les dijeron, oye, no digáis de qué color eran las gafas de Jeremy, porque si decís el color de las gafas de Jeremy nos van a bombardear a llamadas y tenemos que tener un elemento discriminador de quién lo ha visto o no. Imaginaos, no lo recuerdo, que las gafas eran de color rosa y te empiezan a entrar llamadas, he visto a Jeremy en Sevilla, he visto a Jeremy en Burgos, he visto a Jeremy en Coruña, y te dicen, descríbelo, ¿de qué color eran las gafas? Verdes, azules, amarillas. Dicen, no, a Madeleine McCann la han visto en todo el mundo. Entonces, a mí, por ejemplo, eso me parece muy bien. Hay otros casos en los que te dicen los investigadores, oye, no hables con la prensa, que está desaparecida, pero no hables con la prensa. Y de repente te encuentras como familia 5 meses después, 4 meses después, que no está resuelto y te indignas y entonces das la voz de alarma. Tarde. Yo creo que si los padres dan la voz de alarma pronto y hay una presión mediática, los polis van a hacer mejor su trabajo. O sea, van a hacer su trabajo siempre, pero se van a ver achuchados también. Y yo creo que hay veces en los que hay que achuchar. Porque en general todos son profesionales, pero si hay un 1% que no sean profesionales, a ese le achuchas. Y a lo mejor consigues más resultados. Pero también te digo una cosa. Hay veces
en las que es más importante que nos callemos que contemos. Cuando un caso no está resuelto y tú tienes datos, esos datos te los tienes que callar. No son publicables. Porque es más importante que se resuelva el caso que te des una primicia o una exclusiva. ¿Cuánto dura la primicia y la exclusiva? ¿24 horas? Al día siguiente no eres nadie. No eres nadie. Ese subidón de ego que te da publicar la noticia, no eres nadie, pero has podido perjudicar una investigación y eso permanece. Por tanto, siempre hay que evitar perjudicar una investigación. Siempre. A mí como periodista, Hay que ayudar. A mí como periodista te decía que me interesa mucho cómo es tu relación con tus fuentes. Es decir, estamos hablando de información muy sensible, muchas veces sacas... Es que no tengo fuentes. A mí me llegan, me ponen las cosas en el buzón de casa y yo las cuento. Es que no os puedo hablar de eso, de verdad, que ¿por qué no tengo? Claro. Y nosotros nos lo creemos. ¿Cómo ha salido? ¡Qué maravilla! Oye, yo por último, no sé si... De todas maneras, hay un principio básico en la vida que yo creo que hay que aplicarlo al periodismo, si te sirve de respuesta, que es prudencia, lealtad, discreción. Te quería preguntar, no sé si Diego tendrá algo más en la recámara, pero yo soy de Jerez de la Frontera, he estudiado en Sevilla, tengo mucha cercanía, y a mí el caso de Marta del Castillo personalmente también me llegó, ¿no? Quizá por cercanía geográfica. ¿Has visto el documental? Sí, por supuesto. ¿Tú tienes alguna hipótesis, y esto es una opinión puramente personal, si me la quieres responder y si no, no pasa nada, de dónde está Marta? No, yo tengo mi hipótesis, sí, pero no quiero verbalizarla. Tengo mi hipótesis porque no la puedo demostrar. Y las hipótesis, y aparte, os confieso, he tenido más de una. Y las hemos ido descartando. Entonces, actualmente tengo una, pero a lo mejor la descartamos. Es que no sé. ¿Y crees que al final se encontrará? ¿O confías en encontrarla? Sí, yo creo que hay que ser optimista. Y no digo que la confíe y que la encuentre yo. No. Espero que la encuentre la policía, que la encuentre la familia, que la encuentre quien sea, pero que la encuentren. Juana Canal llevaba 18 años desaparecida, 16 años desaparecida, cuando de repente encontraron los huesos tirados en un descampado. La esperanza nunca se pierde. En la vida hay que ser optimista. Yo soy optimista y estoy convencido de que eso se resolverá. ¿Te queda a ti alguna? Nos quedamos con ese mensaje. Que compre de Superviviente. Bueno, eso claro. Queremos que... un mensaje. Sí. Mirad, yo escribo en El Debate, he escrito el libro El Superviviente, trabajo en la radio en COPE con Herrera y con Cristina. Y ahora, a los disidentes del telediario, quien no quiera ver telediarios porque le horrorice la política, las peleas de los políticos, que esté hasta las narices de los conflictos internacionales, de 3 menos 10 a 3 y 20, 3 menos 10, 3 y 20, en 4, hacemos un repaso de los crímenes y tribunales más importantes del país. Media hora ágil, rápida. En 4. En 4, todos los días, a diario. Lo presento yo, os espero. Hombre, por supuesto, ahí estaremos. Pues no se me ocurre mejor cierre. Y bueno, se me acaba ya la cerveza. El tema, nosotros con cada invitado, esto ya es para terminar, nos gusta cuando acabemos hacernos una foto. Claro. Y la imprimimos en foto Polaroid, vale. La típica. Y el espacio en blanco queremos que el invitado ponga un título, una palabra, lo que él quiera sobre esta charla o sobre un mensaje que quiera lanzar. Así que te dejamos pensarlo. Bueno, pongo cerveza. Cerveza y café. Pondré algo más enjundioso, venga. Pues, Nacho, gracias por venir, ha sido un placer. Un placer, gracias por invitarme. Una y nos vamos.